Saludos cordiales de parte de la empresa Damen Ingeniería de Presas. Vamos a continuar con nuestra serie de tutoriales para obtener la curva de descarga de las estructuras de salidas en presas, pero en esta ocasión para el cálculo de las pérdidas por fricción vamos a utilizar la ecuación propuesta por Darcy-Weisbach. La ecuación de Darcy-Weisbach para el cálculo de las pérdidas por fricción es igual a la longitud de la tubería multiplicado por un factor de fricción dividido entre el diámetro de la tubería y multiplicado por la velocidad al cuadrado del flujo dividido entre 2 veces la gravedad. Este factor de fricción se la puede obtener de varios autores, como por ejemplo el que propone Colebrook, cuyo factor de fricción lo relaciona en la ecuación con otras variables, con lo que es la rugosidad de la tubería, el diámetro de la tubería y el número de Reynolds. Este número de Reynolds se define como la velocidad multiplicado por el diámetro de la tubería y dividido entre la viscosidad cinemática del fluido. Se puede aplicar entonces la forma de Colebrook siempre que este número de Reynolds sea mayor a 4000 y esté entonces en un flujo turbulento. Este factor de fricción también se puede sacar mediante una gráfica. Aquí vemos el diagrama universal de Modi, donde en la parte inferior entramos con el número de Reynolds y intersectamos a la curva propuesta por la rugosidad relativa, y en la parte izquierda obtenemos este coeficiente de rozamiento o este factor de fricción para aplicarlo en las pérdidas por fricción. O también se puede hacer mediante una serie de iteraciones a fin de calcular este factor de fricción. Entonces, ¿qué es lo que observamos nosotros en todas estas ecuaciones? La relación que existe para obtener el factor de fricción es el número de Reynolds. Y el número de Reynolds está en función a la velocidad del flujo en la tubería, ¿no? Entonces, esta velocidad de flujo en la tubería disminuye en función del nivel. Cuanto desciende el nivel del embalse, la velocidad también disminuye. En ese caso, el número de Reynolds cambia y por ende vamos a tener un factor de fricción correspondiente a cada nivel del embalse, ¿no? Entonces veamos todo este proceso en un ejemplo a continuación. Vamos entonces para nuestro ejemplo a considerar esta presa de tierra y vamos a determinar la curva de descarga utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach para las pérdidas por fricción. Entonces tenemos toda la información necesaria, lo que tiene que ver en sí los niveles del embalse y el nivel también de ubicación de la obra de toma, que está en la cota 3550. Es una tubería de fierro fundido de diámetro 12 pulgadas y longitud 83 metros, ¿no? Además, al ingreso de la obra de toma tenemos lo que es una cámara y una rejilla de ingreso, ¿no? Y en la parte aguas abajo tenemos una caseta de válvulas donde el objetivo es regular el caudal para poder distribuirlo después para las necesidades correspondientes del flujo de caudal, ¿no? Entonces, es una presa que en la parte del talud, aguas arriba, tenemos el colchón reno que sirve para proteger de la erosión al talud, y seguidamente vemos una zona permeable que va a ser compuesta por arenas y gravas bien graduadas y sirven para el sistema de drenaje o de filtración del agua que se incrusta por el cuerpo de la presa, ¿no? El cuerpo de la presa en sí va a estar compactado mediante capas utilizando el material seleccionado en la zona, ¿no? Entonces son algunas características de esta presa y vamos ahora a introducir la información para que nosotros automáticamente en nuestra hoja de cálculo obtengamos la curva de descarga. Bien, la información que nos pide entonces el nivel NAMO. Tenemos 3563.5. El nivel mínimo de operación es
3552.61. El nivel de la obra de toma, 3550. La longitud de la tubería, 83 metros. Y ahí tenemos una carga máxima disponible y una carga mínima disponible que salen del nivel máximo y mínimo de operación de la obra de toma. Entonces vamos a suponer que el caudal de diseño es para cubrir una demanda de riego de 129.600 metros cúbicos. El tiempo de uso va a ser 8 horas por día, los 30 días al mes y el factor de seguridad 1. Entonces, para cubrir este volumen de demanda, nosotros necesitamos un caudal de 0.15 metros cúbicos por segundo, lo que es igual a 150 litros por segundo. Entonces, ahora nosotros debemos determinar el diámetro para satisfacer este caudal de diseño, ¿no? Entonces, aquí tenemos los correspondientes para hacer la iteración, ¿no? Entonces, lo que me pide es la rugosidad en sí del material de la tubería, como es una tubería de fierro fundido. Entonces tenemos aquí para fierro fundido en esta tabla 0.25, ¿no? Entonces introducimos 0.25. Luego nos pide la viscosidad cinemática, que es igual a 1 por 10 a la menos 6 metro cuadrado segundo. Introducimos lo mismo, 0.25. Y aquí igual a 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados segundo, la viscosidad cinemática. Luego necesitamos ya para lo que va a ser el cálculo de la salida como orificio, el coeficiente de descarga 0.6, 0.6, y la pérdida por localizada, ¿no? Por todos los accesorios, vamos a considerar un 20%. ¿no? Luego se nos va a hacer el cálculo real, ¿no? Esto es solamente para una iteración del diámetro. Bien, entonces ya con eso nosotros podemos hacer la iteración, ¿no? O sea que ya casi está, ¿no? Tenemos aquí la ecuación de orificios que está considerando tanto la carga disponible y restando lo que son las pérdidas totales por fricción y la pérdida localizada también, ¿no? Entonces para poder apreciar el cálculo voy a cambiar el diámetro y vamos a hacer este proceso de iteración, ¿no? Fíjense, tengo un diámetro de 0.15 y para igualar la ecuación vamos a utilizar la función de solver, buscar objetivo 0.15, cambiando el diámetro, ¿no? Aquí tenemos el diámetro, le damos OK y ahí está, ¿no? Ahí tenemos el diámetro y hacemos lo mismo para la segunda iteración. Vamos a esta parte, introducimos la función solver 0.15 cambiando el diámetro, ¿no? Y ahí tenemos los diámetros propuestos, ¿no? Entonces el diámetro mínimo que yo debo utilizar en nuestras hojas o catálogos de tuberías propuestas según los materiales, podemos obtener nosotros o seleccionar un diámetro de tubería correspondiente que sea mayor a lo que se nos pide, ¿no? Entonces el diámetro mayor es de 0.23 metros o 230 milímetros, ¿no? Entonces vamos a seleccionar para trabajar un diámetro nominal de 250 y 300. Ya el diámetro externo correspondiente lo tenemos en nuestra tabla, sería 266.7 y para el caso de 300 tenemos 317.5, ¿no? Luego nos pide el diámetro o espesor nominal, que lo tenemos también ahí, espesor 7.112, ¿no? Introducimos 7.112, 7.112. El material de la tubería va a ser entonces fierro fundido. Podemos escribirlo. Fierro fundido.
La rugosidad absoluta lo mantenemos 0.25. Y como no estamos haciendo el cálculo de las pérdidas por fricción por Manning, lo dejamos esto en blanco, ¿no? Entonces ya con eso ya tenemos la información para el cálculo de la tubería. Introducimos lo que son las pérdidas localizadas, ¿no? Los coeficientes de pérdida. Entonces, considerando una relación de área neta y área total para la rejilla de 0.5. Entonces tenemos ya un coeficiente de pérdida de 0.98. Las dimensiones de la rejilla entonces pueden ser 1 metro por 0.7, ¿no? Correspondiente, y aquí tenemos el área total y el área neta correspondiente para una relación de 0.5, ¿no? Entonces ahora en la pérdida por entrada vamos a asumir 0.5. La pérdida por fricción ya se nos va a calcular por codos, por ampliación, bifurcación, válvulas. Tenemos una válvula de regulación, ¿no? Esa válvula va a estar abierta, una válvula y 0.25. La pérdida por salida, 1, ¿no? Y finalmente ahí tenemos ya el resumen de lo que son las pérdidas de carga por fricción y localizadas para calcular la velocidad, ¿no? Una vez calculado la velocidad ya obtenemos los caudales, ¿no? Entonces en el siguiente cuadro ahora vemos ya el resumen de cálculo de lo que son todas las pérdidas más los caudales y las velocidades, ¿no? Como hemos hecho un cambio en el ingreso de los datos, entonces lo que tenemos que hacer es asumir un valor, por ejemplo, de 500 o 5000, un valor de Reynolds estoy asumiendo, ¿no? Voy a calcular ese número de Reynolds y aquí vamos a asumir, ¿no? Cualquier valor superior a 4000. Voy a jalar hasta el final el número de Reynolds y ahora se me va a calcular el Reynolds en función al factor de fricción, ¿no? Hago eso y ahí tenemos, ¿no? Eso sería el Reynolds calculado. Entonces aquí ya me está mostrando toda la información. Tenemos los niveles, desde el nivel de operación máximo, el nivel de operación mínimo y el nivel de la obra de toma. La diferencia de niveles, tenemos allí el diámetro interno, la rugosidad, la longitud, el área, la viscosidad, la rugosidad y el número de Reynolds, ¿no? La pérdida total, la velocidad, ¿no? Entonces dijimos, mientras disminuye la velocidad, disminuye también el número de Reynolds, ¿no? Y por ende el factor, tenemos el caudal correspondiente para una tubería de diámetro 300 y para dos tuberías de diámetro 300. Esos serían los caudales, ¿no? Y tenemos el factor de fricción ya calculado, ¿no? Dijimos que va a haber una variación, ¿no? Y ahí vemos esa variación que hay entre el factor de fricción, ¿no? Al final no tenemos el cálculo debido a que estamos en el nivel bajo mismo de ubicación de la presa, ¿no? Entonces observamos aquí la condición en función al caudal de diseño, ¿no? Entonces si utilizamos una sola tubería para la obra de toma, estamos en esta parte cumpliendo hasta este nivel para una tubería. Entonces estamos hasta el nivel mínimo correspondiente, ¿no? Entonces con una tubería más que suficiente nosotros satisfacemos la demanda. Pero en otras ocasiones se utiliza una segunda obra de toma más que todo para cuestiones de mantenimiento y no cortar el uso, ¿no? Previsto para la construcción de esta estructura, ¿no? Entonces, tanto para una sola obra de estructura de salida de toma, cumplimos con el nivel mínimo y utilizando dos tuberías podemos todavía satisfacer la demanda aún más, con un caudal mayor, ¿no? Bien, entonces eso sería en cuanto al resumen, ¿no? Que tenemos aquí. Los niveles 3563.5 y 3552.61 corresponde al nivel máximo y mínimo de la presa, ¿no? Correcto. Entonces, ya sea el funcionamiento con una tubería o con dos tuberías, garantizamos que se va a extraer un caudal mayor al caudal de diseño. Tenemos nuestra curva de descarga de la obra de toma, ¿no? Tanto para una tubería como para dos tuberías de diámetro 300. Bien, eso ha sido todo por
por este video. Muchísimas gracias a todos por su atención.